Hola, bienvenidos a este video, en el cual se explicará paso a paso dos ensayos de laboratorio que se realizan en el área de biomateriales. Uno de ellos es el estudio de hemocompatibilidad y el otro es el estudio de citotoxicidad. Ambos ensayos se realizan para determinar la viabilidad en la implantación de un material que estará en contacto con componente esencial al interior del cuerpo humano. A continuación, se mencionará cada una de las prácticas, los resultados obtenidos y una comparación con referencias encontradas en la web. La práctica 1 es el estudio de hemocompatibilidad. Tomando como base la guía de laboratorios, cuando un material es implantado en un organismo, la superficie del primero estará en contacto con tejidos que pueden ser vascularizados o no. Para el primer caso, el procedimiento de implante acarrea una injuria del tejido vascular, haciendo que el material entre en contacto directo con la sangre. En estos casos es muy importante conocer qué reacción puede ocasionar el material a la sangre con la que estará en contacto. En esta práctica nos vamos a interesar por la capacidad de hemólisis de un material. En el paso a paso del experimento, primero se preparan todos los materiales y el área de trabajo. Por aparte, se extrae la sangre en tubos Vacutainer de la siguiente manera. En un tubo de 15 ml preparado con 3 ml de Ficol 400, agregar 3 ml de sangre sin que se homogenizara. Este tubo se centrifugó por 30 minutos a 1500 revoluciones por minuto. El resultado se ve así. Luego se descarta el sobrenadante con cuidado para que el resultante en el tubo de ensayo sean los eritrocitos. El resultado de esto se separa en dos tubos, el de tratamiento y el de control positivo. Para esto se mezclaron 10 microlitros de eritrocitos con 12 mililitros de PBS y de agua destilada respectivamente. En un plato de cultivo de 24 pozos se puso 1000 microlitros por pozo de cada mezcla para finalmente evaluar la lectura del espectrofotómetro a 490 y 540 nanómetros. Dentro de las observaciones y los resultados se encontraron datos que nos permitieron hallar el porcentaje de hemólisis por medio de cálculos, los cuales se encuentran en la siguiente tabla. Y los datos de absorbancia obtenidos por espectrofotometría se pueden observar en la siguiente tabla. El PBS 1, 2 y 3 son todos parte de la misma muestra, pero que se estudiaron por separado para ver si se encontraba diferencia en el porcentaje de hemólisis. En otras referencias se encontró que el porcentaje de hemólisis era hasta de un 90%, lo que sugiere que ambos experimentos tomaron metodologías diferentes que dieron resultados respectivos. Es importante saber que al momento de tomar la muestra se debe lavar el residuo del paciente con agua destilada y no con alcohol, ya que el agua destilada es una solución isotónica que no le hace daño a las células que están reparando el tejido, mientras que el alcohol es un medio hipotónico que causa necrosis. Más importante aún, durante la toma de la muestra hay factores que pueden inducir hemólisis no deseada. Entre ellos, los más significativos son el efecto de los anticoagulantes de los tubos Vacutainer y el proceso mecánico. Es decir, procesos como el de la venopunción y agitar el tubo pueden causar daño a los eritrocitos. Para prevenir esta hemólisis se pueden hacer punciones más superficiales y de extracción más rápida para evitar coagulación prematura, evitar agitar el tubo forzosamente y utilizar cantidades mínimas de anticoagulantes, entre otros. En el caso de los anticoagulantes, existen varios tipos de tubos Vacutainer, cada uno con un color diferente en su tapa. En el gráfico pueden verse algunas de las opciones disponibles. Es importante saber para qué se va a extraer la sangre y así utilizar el tubo con el anticoagulante adecuado. En este laboratorio se puede ver muestras con y sin hemólisis inducida, lo que mostraba coloraciones diferentes. Esto se debe a que en el proceso de hemólisis el eritrocito muere y libera la hemoglobina de su membrana.
Práctica 2. Ensayo de cito por MTT. Los ensayos de cito permiten obtener un primer comportamiento biológico de un material, y más precisamente del efecto que éste puede tener sobre un cultivo celular. Para el caso particular de la citotoxicidad, se tiene en cuenta la función de las células. Concretamente, el ensayo MTT estudia la actividad metabólica de la célula, y en particular la capacidad de llevar a cabo algunos procesos de reducción de compuestos. Inicialmente se prepararon todos los materiales y el área de trabajo. Se descongelaron, usando calor para reducir el choque térmico, células de osteosarcoma humano. Se transfirieron dichas células con una pipeta volumétrica a un tubo de 15 mililitros y se agregó 5 mililitros de medio 1,99. Posteriormente, se realizó centrifugado a 1200 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Luego, se descartó el sobrenadante y se resuspendió el botón en 1 mililitro de medio, para realizar conteo de células y viabilidad en la cámara de Neubauer. Se completaron los pozos con medio de cultivo y 5 microlitros de MTT, para finalmente leer la absorbancia a 490 nanómetros y 540 nanómetros. Debido a los tiempos muertos que no podían respetarse por el tiempo reducido de la práctica, para la medición de absorbancia se usaron muestras preparadas por el docente previamente. La curva de calibración se realizó a partir de los valores obtenidos de densidades entre 20.000 y 60.000 células por mililitro, que se muestran a continuación. Finalmente, se calculó el coeficiente de determinación R2, obteniéndose un resultado de 0.817. Como puede verse en la gráfica, existe una relación aproximadamente directa entre la absorbancia y la concentración celular. Aunque la guía propone que el coeficiente de correlación R2 sea de 0.998, indicando una relación lineal casi perfecta, los resultados obtenidos difieren significativamente, ya sea por las condiciones del laboratorio o por los instrumentos o reactivos usados. Como se ha discutido anteriormente, el ensayo con MTT permite cuantificar células metabólicamente activas, por lo que posibles variaciones en la linealidad de los resultados pueden estar relacionados con muerte celular. Este sería el caso si se evaluara la citotoxicidad de algún material específico. En este caso, teniendo en cuenta que no se evalúa dicha toxicidad, la linealidad tiende a conservarse, exceptuando las posibles impurezas de los reactivos y condiciones de la elaboración de la práctica. ¿Qué otras técnicas permiten determinar la citotoxicidad de un compuesto o material? Uno de ellos es el Crystal Violet. Este método se basa en el comportamiento de las células adherentes, ya que se separan de las placas de cultivo durante la muerte celular de estas. Y aquella característica es utilizada para la cuantificación indirecta de la muerte celular. Primero se hace la tinción de células unidas con colorante Violet Crystal, ya que se une a proteínas y ADN. Luego, las células que sufren muerte celular pierden su adherencia, reduciendo la cantidad de tinción de Crystal Violet en un cultivo. Otras técnicas son el WST y el Colony Formation Assay. El MTT mide la habilidad de las células para reducir el tretasóleo a formazano, resultando en un color morado. Ya que la absorción de este requiere unas mitocondrias funcionales, el MTT efectivamente mide la actividad metabólica de células vivas, pero tiene sus desventajas. Primero, hay que asegurar que se está midiendo la actividad en su fase más activa de crecimiento celular, para el cual se necesita una curva de optimización. Y es importante mencionar que mide la actividad metabólica, no necesariamente la viabilidad celular. Unas células pueden ser perfectamente viables, pero no necesariamente con la alta actividad metabólica. Entonces, la citotoxicidad no puede ser determinada solo por una prueba colorimétrica como el ensayo de MTT. Se deben realizar varias pruebas. Cuando después de hacer una prueba de MTT y resulta que hay una disminución del 50% con respecto al control de negativo, no es posible saber si el material o la sustancia de interés mató el 50% de las células por un efecto citotóxico y inhibió la proliferación celular un 50% por un efecto citoestático, o simplemente despegó el 50% de las células por un efecto antiadhesivo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de realizar un ensayo de citotoxicidad por contacto directo y otros métodos? Ensayos de citotoxicidad por elusión.
Este ensayo permite evaluar la citotoxicidad de una forma cuantitativa y cualitativa, registrando la muerte celular y evaluando el daño. Se puede plantear que en el método de elución de extractos se evalúa el extracto migrable por separable, pero tiene como desventaja el tiempo adicional que emplea y algunos de los pasos de la evaluación. Además, no se puede determinar el efecto global del material sobre las células. Método de difusión en agar. Este ensayo permite una evaluación cualitativa de la citotoxicidad y no se considera apropiado para productos migrables que no difundan a través de la capa de agar o que puedan reaccionar con él. En este método se elimina la preparación de los extractos y permite observar una zona de difusión que es independiente a la densidad del material. Este método tiene como desventajas que requiere una superficie plana para montar las placas, que la sustancia a ensayar debe migrar a través del agar y existe el riesgo de un choque térmico al preparar la cubierta de agar. También de que éste absorba el agua y deseque las células. Además, el tiempo de exposición es limitado, y al igual que el ensayo de elución de extractos, no se puede saber lo que le sucede desde el punto de vista morfológico a las células cuando entran en contacto con el material. Ambas prácticas permiten comprobar los principios de funcionamiento del análisis de hemocompatibilidad y citotoxicidad en biomateriales. Es indispensable tener en cuenta que todos los resultados resaltan la importancia de las condiciones de las muestras y el laboratorio, así como las decisiones que deben tomarse sobre las mismas en condiciones específicas. Además, es particularmente notorio que la comprensión de estos resultados y su análisis con materiales específicos constituye una de las bases fundamentales del desarrollo de tecnologías compatibles con la vida y por lo tanto resultan esenciales en el ámbito biomédico.